Durante la fiesta judía del Pentecostés descendió el Espíritu Santo por primera vez. No sé por qué ocurrió en el Pentecostés, no sé por qué, no tengo explicación, pero ocurrió en el Pentecostés por primera vez, pero no por única vez. A veces hay algunos que creen que por única vez y que el Pentecostés es irrepetible, pero sin embargo nosotros vemos que el Pentecostés se sigue repitiendo. Anoche en la celebración de Pentecostés que estuvimos todos juntos en la Iglesia de Dios de Barranquera, hubo un Pentecostés, hubo un aposento alto. El domingo pasado tuvimos un Pentecostés acá, ¿sí o no? Sí, hermano, un poder moviéndose poderosamente. Y hoy va a ocurrir lo mismo. El que vino dispuesto a recibir, lo va a recibir. Gloria a Dios. Aleluya. El que tenga hambre y sed de mí, venga a mí y beba del agua de vida que yo le daré. Y será en él una fuente de agua viva que correrá. Una fuente quiere decir que también produce agua espiritual, no solo para el que la tiene, sino para otros también. Así que en Pentecostés por primera vez, pero no por única, sobre los discípulos. Cuando examinamos un libro de Hechos de los Apóstoles, tenemos la evidencia, la comprobación que la experiencia de Pentecostés se repitió una y otra vez, no solo entre los judíos, sino con los gentiles, o sea, los no judíos, en distintos lugares. Y a través de los 20 siglos de historia cristiana, el Pentecostés se sigue repitiendo. Se repitió miles y miles y miles. No es que estamos celebrando la fiesta judía del Pentecostés. Tenemos que entender eso. Nosotros en realidad lo que estamos celebrando, recordando, dando gloria a Dios, es por el Espíritu Santo que descendió en Pentecostés, pero luego siguió descendiendo en otros lugares, en otras fechas. Así que más bien podría ser más propio decir celebrando el derramamiento del Espíritu Santo sobre los seguidores del Señor Jesucristo. En eso estamos, y eso es lo que nosotros venimos a buscar. Así que algunos dicen, bueno, el Pentecostés y ahí se terminó para siempre, y creen que cuando uno nace de nuevo, se convierte, uno ya recibe el bautismo del Espíritu Santo. Yo ya expliqué que ahí uno no recibe el bautismo del Espíritu Santo, uno recibe el sello, la marca, la presencia. Todo verdadero cristiano tiene el Espíritu Santo, y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Eso lo leemos en Romanos capítulo 8. Así que todo cristiano tiene el Espíritu Santo, pero no el bautismo, no la plenitud, no el gobierno, la hegemonía, el control pleno. Y podrás decir, pastor, ¿y eso para qué es? ¿Para hablar en lenguas? ¿Para dar testimonio? No. Para dar testimonio, sí. El hablar en otras lenguas es simplemente la evidencia de haber recibido esa experiencia. La evidencia, la demostración. Pero el poder del Espíritu Santo te va a ayudar en una forma sobrenatural y asombrosa cuando estás pasando momentos críticos en tu vida. Cuando pasas momentos terroríficos por la pérdida del trabajo, cuando te quedas sin dinero, cuando se enferma un ser querido, un familiar, cuando vos estás enfermo, enferma, cuando imprevistamente se te va de tu lado un ser querido para siempre. No es la fuerza personal, es el poder sobrenatural que viene a la vida de una persona. Y alguien alguna vez me dijo, pero vos no tenés sentimientos, emociones, no sabés lo que lloro, no sabés lo que pasa dentro mío, mi corazón, por tantas pruebas y dificultades que hemos tenido con mi esposa desde hace 50 años, cuando nos pusimos de novio, hasta ahora, y cada vez las pruebas son más fuertes, y nosotros somos débiles. ¿Y dónde está el secreto? El secreto está en el poder del Espíritu Santo.
O sea que cuando hablamos de bautismo en Espíritu Santo, llenura en Espíritu Santo, no estamos hablando solamente para dar testimonio de Jesús. Te va a sostener en los momentos más críticos de tu vida. Y vos te vas a dar cuenta que hay algo sobrenatural que te sostiene. Y si no fuera así, yo personalmente, si no fuera así, yo hubiese abandonado el ministerio. Hubiese colgado los guantes, tirado la toalla y hubiese abandonado. Tal vez me hubiese apartado del Señor. Tal vez me hubiese sentido decepcionado, desilusionado. Pero parece que ante cada prueba el Espíritu Santo me habla y me fortalece en una forma tan especial que yo ante Dios tomo la decisión: Señor, a pesar de esta prueba, a pesar de este dolor, a partir de ahora yo voy a ser más fiel que antes. ¿Qué? ¿Soy un héroe? No, querido, soy un ser humano igual o más débil que vos. Pero hay algo interior que te fortalece. Es el Espíritu Santo de Dios. No se puede seguir la vida cristiana sin tener la llenura del Espíritu Santo. No se puede, porque seguir en la carne o humanamente se hace muy difícil, tal vez imposible. Por eso muchos se apartan, por eso muchos se debilitan. Así que nos conviene saber al respecto. Ahora veamos en primer lugar qué mandó Jesús a sus discípulos antes de ascender al cielo. Un pasaje muy conocido. Está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 4 y 5. Leemos: mientras estaban juntos, Jesús y sus discípulos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo: esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Como saben, Juan el Bautista, bautizó con agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Hay algunas palabritas o algunas frases que yo destaqué en mi apunte. Dice en el versículo 4, esperen la promesa. Hay cristianos que no esperan. Tal vez no lo motivaron, tal vez no les interesó, tal vez no se dieron cuenta que si hay algo que el cristiano tiene que esperar con expectativa, es el bautismo en el Espíritu Santo o la renovación en el Espíritu Santo, si es que alguna vez ya fue bautizado en el Espíritu Santo. Esperen la promesa del Padre, que oyeron de mí. Señor, quiere decir que le enseñaste a tus discípulos. Esto, por deducción, me doy cuenta que Él le había enseñado, tal vez reiteradas veces, sobre esto, porque dice que oyeron de mí. Ahora le está recordando. Se ve que Jesús enseñó mucho de esto. Y tengo otra frasecita que del verso 5 dice: al final ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y no le dijo a alguno, le habló a todos. En segundo lugar, ¿cuándo se cumplió la promesa del Padre? ¿Cuándo? ¿En qué fecha? En Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4, leemos que cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. De repente un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu los llevaba a expresarse. Quiero aclarar que esas lenguas no eran lenguas celestiales, eran idiomas reales. ¿Por qué? Porque había una multitud de distinta procedencia que hablaban otros idiomas y ellos tenían que predicarle el mensaje de salvación a esa gente, pero no sabían su idioma. Entonces el Espíritu Santo hizo un milagro, les hizo hablar en el idioma de esa gente. Es lo mismo que si de buenas a primeras aparecen acá rusos, alemanes, checos, y uno habla en alemán, otro habla en ruso, otro habla en italiano. Pero ¿cómo? ¿No estudiaste?
pero el Espíritu Santo en ese momento produjo lenguas reales y ahí podían entender las maravillas de Dios. Quiero destacar en este pasaje algunas cositas. En el versículo 1 dice que todos ellos estaban juntos. Otra versión dice unánimes, en un mismo sentir, en un mismo pensamiento. No estaban confrontados, no estaban peleados, no estaban ahí ofendidos. Habrán estado, pero estuvieron 10 días buscando reconciliación, unidad, armonía, mañana, tarde, noche. Eso es vital, eso es vital. Todos ellos estaban juntos. Hay otra frasecita que quiero rescatar del versículo 3. Al final del 3 dice, y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. No dice sobre algunos, dice sobre cada uno. O sea que el Espíritu Santo se posó, bautizó a cada uno. Qué lindo si ahora ocurre eso. Normalmente o comúnmente en este tiempo, este recibe aquel, pero no todos. En aquella oportunidad todos, cada uno. Y el verso 4 lo destaqué completamente. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse. Esa lengua no la produjeron ellos. Hay algunos que quieren hablar en lengua. No es el objetivo hablar en lengua, esa es la evidencia inicial. Hay otro hablar en lengua que es un don, pero no lo tienen todos. Pero si ese don está en acción, tiene que haber el don de interpretación de lenguas. Eso no lo tienen todos. Pero todo el que es bautizado en Espíritu Santo habla en lenguas. Pastor, ¿y para qué me sirve eso? En tus momentos de crisis, de debilidad, estás a solas con el Señor. Cuando no sabes más qué orar, cuando se te acabó el repertorio, el Espíritu Santo toma tu vida y empezás a orar en lenguas. Y en un ratito sentí una fortaleza sobrenatural. El Espíritu Santo está orando dentro tuyo usando tu lengua. Y usted entiende, no, yo no entiendo, pero recibo la bendición de orar en lenguas. Conviene. El apóstol Pablo dice, yo hablo en lengua más que todos ustedes. Era uno que hablaba en lengua muchísimas veces. En tercer lugar, ¿para qué es necesario el bautismo en el Espíritu Santo? Yo di una explicación amplia, pero hay una cuestión básica. En Hechos, capítulo 1, versículo 8, Jesús dijo, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay dos frases que yo destaqué. Recibirán poder sobrenatural. ¿Pero para qué? Para ser testigos de Jesús, para hablar de Jesús. ¿Verdad que a veces estuviste frente a alguien y querés hablarle de Jesús, pero no te animás? No sea cosa que se ofenda, no sea cosa que no me entienda, no sea cosa que perdamos la amistad. Pero cuando el Espíritu Santo llena tu vida, vos ni hablás. El Espíritu Santo fluye por tu boca, no en lenguas, sino en lenguaje entendible, y le empezás a hablar de Jesús, y la persona comienza a llorar, se le caen lágrimas. Después que pasa eso, vos decís, ¿cómo le puedo decir tantas cosas? No fuiste vos, fue el Espíritu Santo usando tu vida. Conviene, necesitamos. En cuarto lugar, se repitió la experiencia de aquel Pentecostés, se repitió, porque grandes grupos cristianos evangélicos dicen que eso nunca más se repitió, nunca más. Bueno, yo lamento por ellos que no leyeron bien la palabra de Dios, porque yo les voy a mostrar en varias partes. En Samaria, una ciudad transcultural, no era judía propiamente, ni pagana, era un sincretismo de razas. En Samaria, en Hechos capítulo 8, versículo 14 al 17 dice, los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que en Samaria se había recibido la palabra de Dios y enviaron a Pedro y a Juan
cuando estos llegaron, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, ya que solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús, bautismo en agua. En cuanto les impusieron las manos, recibieron el Espíritu Santo. ¡Qué notable! Yo destaqué en el verso 15, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. En Pentecostés hay una pequeña diferencia, nadie oró por ellos. Espontáneamente todos comenzaron a recibir ese fuego, esa pasión, esa fuerza. El Espíritu actuó en forma directa. Ahora, estos apóstoles, Pedro y Juan, oraron para que recibieran. Y destaqué otra frasecita en el verso 17, en cuanto les impusieron las manos, recibieron el Espíritu Santo. Ya eran creyentes, pero sin bautismo en Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta que la prioridad número 2 para una persona es primero convertirse, nacer de nuevo, recibir a Cristo en el corazón como Salvador, recibir el perdón de sus pecados, convertirse, pero segunda prioridad, ser bautizado en Espíritu Santo? La segunda, y a veces se demora tiempo. Debo confesar que en mi caso yo no recibí, sino pasaron algunos años. Y ustedes ya saben que yo recibí el bautismo del Espíritu Santo sin saber nada de Espíritu Santo. Yo le pedía, Señor, dame una fuerza que me sostenga, dame una fuerza. Yo no era pentecostal. Y en mi iglesia no podía hablar de decir de eso, porque ni hablábamos de eso, y si yo abría la boca, probablemente me sacaban de la iglesia. Se veía como algo horrible, y es una maravilla, es una bendición. El 17 le pusieron las manos y recibieron. ¿Dónde más se repitió? En Cesarea, en casa de Cornelio. En Hechos 10, 44 al 47 dice: mientras Pedro les hablaba así, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que lo escuchaban. Los judíos circuncidados que habían acompañado a Pedro estaban atónitos, sorprendidos, asombrados, de que también los no judíos recibieran el don. Don quiere decir regalo del Espíritu Santo. Pues los oían hablar en lenguas celestiales. Después le explico por qué. Y magnificar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿hay algún impedimento para que no sean bautizados en agua estas personas que también han recibido el Espíritu Santo como nosotros en Pentecostés? O sea que no era una experiencia menor, era igual a la de Pentecostés. Quiero destacar algunas cositas que tengo en mi apunte. En el versículo 44 dice: el Espíritu Santo cayó sobre todos los que lo escuchaban. No impusieron mano, cayó espontáneamente. Y en el versículo 45 destacó: recibieron el don o regalo, porque la llenura no se la compra, no se recibe por merecimientos personales, es un don, es un regalo de la gracia de Dios. ¿Cuándo? Cuando nosotros reconocemos que no podemos vivir sin eso. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos recibirán todas las cosas. Pobre en espíritu significa reconozco mi necesidad espiritual. No quiere decir pobre sin dinero, no. Pobres en espíritu, reconozco mi necesidad espiritual. Los oían, el verso 46 los oía hablar en lengua, ya eran lenguas celestiales, porque ahí no había un crisol de razas, ahí todos hablaban el mismo idioma. Sin embargo, acá hablan en lengua, pero ya no lenguas terrenales, sino lenguas celestiales, que es lo que habitualmente experimentamos nosotros. Y ya destaqué en el versículo 47 al final, como nosotros. O sea que el apóstol Pedro no está subestimando esa experiencia en relación al Pentecostés. Igual que nosotros, igual, se repitió. 3. Pedro testifica en Jerusalén lo que ocurrió en casa de Cornelio. En Hechos 11, 15 al 17, Pedro dice: apenas había comenzado a hablar cuando el Espíritu Santo se manifestó sobre ellos
como al principio se manifestó en nosotros en Pentecostés. Igual como ocurrió en Pentecostés. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo: ciertamente Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Pues si Dios les concedió a ellos el mismo don que a nosotros en Pentecostés, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Quiero explicarle. Los judíos eran muy prejuiciosos, subestimaban a los gentiles, a los no judíos, y decían: no, el bautismo del Espíritu Santo es para los judíos. Pero se quedaron boquiabiertos. Los gentiles recibiendo plenitud del Espíritu Santo. Dios no hace acepción de personas. Tal vez alguien te subestima, pero yo quiero decirte esta mañana: Dios tiene preparado el Espíritu Santo. Aunque todo en tu familia te subestimen, aunque te hayan dicho cosas que te hayan tener una baja autoestima o te hagan sentir inferior a otros, para Dios todos somos iguales. Ante Dios no hay discriminación, y tiene listo el Espíritu para poner en tu vida y llenar a plenitud. Si tenés estudios, si no tenés estudios, si tenés mucho dinero, si no tenés nada, el Espíritu Santo es para todo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y dice el apóstol Pedro: ¿quién soy yo para frenar esto? Si esta es la voluntad de Dios, le plugo a Dios hacer eso. Y eso sigue igual, sigue vigente. Dios quiere bautizar a todos. Y a fulano, pastor, ¿será que le va a bautizar? Si vos sos prejuicioso y pensás que no le va a bautizar, es tu prejuicio. Pero Dios dice: al que quiere, al que tiene hambre, al que tiene sed, al que reconoce que necesita, que no puede solo, que se siente débil, vulnerable, incapaz de seguirme y hacer las cosas como Dios quiere, a ese yo le doy. Dios está dispuesto. El punto es: ¿y yo estoy dispuesto? Dios quiere que sí. En Éfeso, otra ciudad, estamos viendo si se repitió el Pentecostés. En Éfeso, en Hechos 19, 1 al 7, leemos: mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo estuvo recorriendo las regiones altas. Y sucedió que cuando llegó a Éfeso se encontró con algunos discípulos y les preguntó: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron en el Señor Jesús? Y ellos respondieron: no, ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Pablo les preguntó entonces: pues, ¿qué enseñanza recibieron al ser bautizados? Y ellos respondieron: la del bautismo de Juan. Pablo les dijo: el bautismo de Juan enseñaba el arrepentimiento. Le decía al pueblo que tenía que creer en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, pidieron ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aparte del bautismo de Juan el Bautista, ahora en el nombre de Jesús, el bautismo cristiano. Cuando Pablo les impuso las manos sobre la cabeza, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas celestiales y a profetizar. Eran 12 hombres en total. Hasta acá, yo te pregunto, ¿te estás convenciendo que el Pentecostés se repitió una y otra y otra y otra vez? Y a través de los 20 siglos se repitieron miles de veces, en todas las culturas, en todas las lenguas, en todas las razas, en todo. Donde hay un cristiano que dice: yo me muero sin bautismo en el Espíritu Santo, yo no quiero seguir un solo día más sin la llenura, la plenitud del Espíritu Santo. Ahí Jesús, el bautizador, dice: vos sos el candidato número 1 para bautizarte. Y lo llena. Si lo querés, Él te lo da. Si decís: me da lo mismo, pasa y se va al que lo desea con toda su alma. En quinto lugar, necesitamos pedir el Espíritu Santo. Una hermana me dijo hace un tiempo, llegaron a casa y me preguntaron de una secta:
¿Ustedes piden? Sí, le dijo la hermana. No hay que pedir el Espíritu Santo. La hermana me comentó y yo le dije, qué lástima no tenías preparado un texto bíblico para demostrarle a esa persona que no conoce la Biblia que hay que pedir. En Lucas, ¿necesitamos pedir el Espíritu Santo? Sí. En Lucas 11:13, Jesús dijo, pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? No estamos hablando de la presencia. La presencia, cuando uno se convierte, viene sola. Con Jesús, yo recibo a Cristo y el Espíritu Santo entra a vivir en mí. Pero lo que hay que pedir es la plenitud, el bautismo del Espíritu Santo. Debo ir concluyendo. En el contexto previo al versículo 13 que acabamos de leer, o sea, los versículos 9 y 10, Jesús dice, así que pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Generalmente nosotros aplicamos estos versículos a otras situaciones, pero no a la llenura del Espíritu Santo. No está mal, es de aplicación universal. Vos necesitas una casa, pedísela al Señor que te la va a dar. Vos necesitas una linda muchacha para casarte con ella. Los jóvenes solteros, ¿hay alguno? Pedísela al Señor. No, yo soy capaz de encontrar por mi cuenta. Guarda, cuidado, porque el Señor tiene una preparada para tu vida. ¿Y las chicas solteras? Pedísela al Señor. Pedile y Él te va a dar. En alguna parte está el idóneo o la idónea. No te apresures, no te apresures. Ahí tiene preparadita el Señor algo para vos. Hermoso. Te va a deslumbrar. Va a ser la persona idónea para tu vida. Pero decía que esto lo aplicamos a otras situaciones. Pero esto está en el contexto de pedir el Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir con eso? El pasaje está hablando, concluye Jesús diciendo en el versículo 13 que tenemos que pedir y vamos a recibir. Hay tres verbos, pedir, buscar y llamar. Tres verbos que si lo ponemos en práctica, el Señor nos asegura que Dios nos dará, encontraremos lo que buscamos y se nos abrirá la puerta del cielo derramando la bendición del bautismo del Espíritu Santo en nuestra vida. Tres verbos: pedir, buscar y llamar. Señor, yo te pido. Buscar. No buscar cuando venimos solo al culto, en tu casa, en el trabajo, cuando estás viajando. Pedir. Y cuando a alguien vos le pedís algo, dice, no te lo puedo dar, pero si vos, yo digo en mi lenguaje común y corriente, le voy a ganar por cansancio. Y le pido, bueno, listo, está bien. Jesús nos enseña a ser perseverantes cuando pedimos algo. Pedir, buscar y llamar. Señor, aquí estoy, mírame, mi vaso está vacío, te necesita. Y esta mañana el Señor te dice y me dice, hijo mío, yo estoy aquí para llenar tu vida del tesoro inagotable que te va a sostener frente a tus crisis. Vas a hablarle a tu familia, vas a hablarle a tus vecinos, vas a ser una persona diferente. Yo evalúo mi vida de inconverso a convertido, hubo un cambio radical, pero era un convertido sin bautismo en Espíritu Santo. Pero cuando el Señor me bautizó en Espíritu Santo y fuego, hizo un cambio tan grande, tan extraordinario que yo no podía creer. Antes viajaba horas al lado de una persona en colectivo y no era capaz de hablarle de Jesús. Y ahora estoy anhelante de hablarle. ¿Soy yo? No, es la presencia del Espíritu.
para que demos testimonio. Frente a tus crisis, problemas, no deseo que tengas problemas, pero ¿quién no los tiene? Prueba, dolorosa, terribles. ¿Y se puede aguantar? Vos no, ni yo tampoco. Pero el poder sobrenatural del Espíritu Santo, a pesar de todo, te va a llenar. ¡Gloria a Dios! Te va a sostener. Y la gente va a decir, pero este es invencible. No soy yo, es el Espíritu animándome, fortaleciéndome. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Señor te dice y me dice.